Buenos días chicos, bienvenidos a la clase número 6 de la materia de Historia para los grupos de segundo año, 201 y 202. Bienvenidos chicos. Ojo, voy a hacer unas precisiones acorde a las peticiones que me han hecho ustedes a través de Classroom. Les solicito realicen las actividades a la brevedad posible. Casi todos los profesores estamos dando nuestro mejor esfuerzo. En lo particular, yo cada actividad que les pido es en su cuaderno o en el libro de la materia. Ustedes saben cómo trabajamos, entonces espero que no haya ningún problema. Las indicaciones las doy en este video y prefiero que las sigan al pie de la letra. Gracias. Les agradezco y vamos a empezar nuestra clase. Bienvenidos a lo que es el virreinato y alcaldes mayores. Para alcanzar en Nueva España un gobierno estable y eficiente, la corona estableció en la Nueva España desde 1535 el virreinato que se iba a dar para administrar estas tierras, el cual estaba a cargo de un virrey que actuaba como representante directo de la figura del monarca en España. El establecimiento del virreinato de Nueva España implicó la llegada de un nuevo perfil de administradores. Estos eran funcionarios que habían asistido, es decir, habían estudiado en universidades españolas, lo cual equivalía a instaurar un gobierno civil. El primer virrey de Nueva España fue Antonio de Mendoza, quien llegó a la Ciudad de México en 1535 y terminó su cargo en 1550. Las principales funciones que desempeñaban como virrey era 1. Vigilar el buen trato a los indios, así como su conversión al catolicismo e instrucción. ¿Qué es esto? Se les convenía a que adoptaran la religión católica que traían los españoles y se les daba la instrucción en artes y oficios. Establecieron escuelas para que fueran educados estos indígenas y pudieran servir de mano de obra para las obras que necesitaban los españoles. 2. Dictar las medidas necesarias para la alimentación, salubridad y buena moral pública. ¿Qué es esto? El virrey era el encargado de dotar de los medios necesarios para que la ciudad donde él estaba gobernando se viera satisfecha en lo de la alimentación, viera que las condiciones de la ciudad tuvieran una higiene mínima, que tuvieran la salubridad necesaria y por último, que las personas que ahí vivieran se condujeran lo más adecuada posible acorde a la moral de esa época. 3. Establecer instituciones de educación y de beneficio social. ¿Qué es esto? Además de las escuelas que estaban obligados a establecer, ya fuera para los criollos y peninsulares, también se les solicitaba que hubiera escuelas de artes y oficios para aquellos naturales que fueran convertidos. Pero no solo eso, se solicitaba que hubiera algunas acciones que beneficiaran a aquellos pobladores con menos recursos. Siguiente, nombrar a las autoridades coloniales, exceptuando las que designaba el rey. Recordemos que la máxima autoridad dentro de la Nueva España y de España era el rey. Siguiente, 5. Presidir la audiencia y señalar cuáles eran los asuntos judiciales y cuáles eran de gobierno, cuáles pertenecían, digamos, a la policía y cuáles a lo administrativo. 6. Ejercer como capitán general el mando de las milicias y defender el reino. ¿Qué es esto? Si bien es cierto que no iba como un buen capitán directo a enfilarse a defender la ciudad, sí se encargaba de que la gente, los soldados, la milicia que estaba encargada para ello, fueran los que tuvieran el primer frente de batalla. Organizaba, le tocaba ver que defendieran los territorios y también si había algún otro que conquistar. Continuamos con el 7. Era el superintendente de la Real Hacienda y como tal debía velar por la buena administración de los fondos públicos. ¿Qué es esto, chicos? Bueno, recuerden que de todo lo que aquí sacaron de la Nueva España, todo tenía que tener una parte para enviárselas a España, a la patria, a la madre patria como le llamaban ellos, a Europa. ¿Qué es esto? El quinto real. Recuerden que aquí se dieron mercedes, tributos, reales de mina. Todo ello generaba un ingreso para la corona.
El virrey era el que tenía que ver que ese ingreso fuera directamente hacia el rey o hacia lo que era en ese momento la autoridad española y que la representaba el rey. Siguiente, ejercer el cargo de vicepatrono de la iglesia, que le autorizaba nombrar a los sacerdotes de las parroquias de entre las personas propuestas por los obispos. Recuerden que la religión aquí en nuestro país o en nuestro continente tuvo una fuerza muy importante. Ella designó al principio cómo se iba a organizar las estructuras que se estaban dando de gobierno. Fue el principal motor ideológico para que los españoles fueran aceptados. Catequizó, evangelizó a los naturales y los hizo más dóciles a las solicitudes de los europeos. El cargo de virrey no tenía un tiempo definido. Este cargo podía durar de entre 3 y 5 años, pues era facultad del rey cambiarlo, cuando él lo considerara necesario. Al final de su mandato, los virreyes eran sometidos a un juicio de residencia. ¿Qué era este juicio de residencia? Todo funcionario administrativo que llegaba aquí a la Nueva España, cuando terminaba su cargo, se le hacía una cuenta, digamos así, se le hacía un conteo de cómo habían sido sus acciones dentro de su territorio. Recuerden que siempre tenían que ser leal a la corona. Si ellos habían logrado llevar una buena administración dentro de la población, habían tenido una muy buena administración económica y tributaban como tal a la corona, podían llegar a otros territorios. Entonces pasaban de un territorio hacia otro. Sin embargo, si no lo hacían así, el rey castigaba, digámoslo entre comillas, a estas personas que no lo lograban y los dejaba sin nombramiento. Veamos otras dos organizaciones para gobernar las nuevas tierras. ¿Cuáles son estas? Son los alcaldes mayores y corregidores. Dentro de los virreinatos y gobernaciones se encontraban áreas de menor extensión, cuyo gobierno estuvo en manos de los alcaldes mayores y de los corregidores. En Nueva España, los alcaldes mayores y los corregidores tuvieron atribuciones muy amplias. Ellos funcionaban como los delegados reales, aquellos representantes del rey que estaban dispuestos y tenían la orden real de establecerse en los 4 ramos de gobierno. ¿Qué es esto? En lo administrativo, en la justicia, la guerra y la hacienda. Ya anteriormente te dije en las funciones cómo eran cada una de ellas. Para evitar la corrupción, la corona enviaba la Real Orden al Consejo de Indias. Este emitía la real provisión con las funciones, las atribuciones, el lugar y el salario que le correspondía al titular o al virrey, al alcalde, a los corregidores, quien tenía que presentarlo a la Real Audiencia y en su momento al virrey mismo. ¿Qué es esto? No podías llegar tú y decir, soy emitido como tal, no, tenías que llevar un documento que te expedían aquí en la Ciudad de México. Estos puestos solo duraban 1 año, luego se amplió el periodo a 3 años y después a 5. En los primeros años posteriores a la conquista, estos cargos recayeron en los conquistadores y sus descendientes, así como en los primeros colonizadores. Cuando empieza el virreinato, estos puestos los ocuparon familiares y amigos del virrey. Si tú le caías bien al virrey, él te podía dar estos puestos. Sin embargo, entrando el siglo XVII, se obtenían por compra o por subasta, ya sea que se les otorgaba al que mejor había, digamos, ofertado en pago, y tenían ciertos requisitos. Uno de los requisitos para ocupar el cargo era depositar una fianza correspondiente a la cantidad de los pagos que recibirían por tributos, juicios, multas, etc. También debían de pagar un impuesto, lo que le llamaron la media annata, que equivalía a la mitad del sueldo más la tercera parte de lo que pensaban o se calculaba que iban a ser los pagos y derechos recibidos durante su periodo de gobierno. Esto fue en 1631. Ojo, aquí tenemos un problema, porque al terminar su cargo, tanto alcaldes como corregidores tenían que enfrentar los juicios de residencia. ¿Qué es esto? Que les hicieran un conteo de cómo había sido su proceso durante ese largo tiempo.
Los bajos salarios que estos personajes recibían, más el pago de la fianza y de la media annata, provocaron que entraran al comercio y al contrabando, así como a exigir mayores tributos y explotar a los indígenas. Ya no venían a cuidarlos ni a organizar lo administrativo, trataban de sacar un poquito más de lo que ellos tenían. Dentro del video te pongo, su tarea era la de proteger a los habitantes y eran quienes más los explotaban. Se les exigía el pago de una fianza que al no poder pagarla, recurrían a los comerciantes de la Ciudad de México y les manejaban sus actividades en los pueblos a cambio del pago de la fianza. El alcalde mayor y su teniente obtenían grandes ganancias de la venta y del acaparamiento de las cosechas, obtenida a los pagos adelantados a los agricultores. Dicho negocio fue conocido como repartimiento. Este ya lo habíamos tratado. Ojo, chicos, hasta aquí quedaríamos lo que hace el virrey, los alcaldes mayores y corregidores. Como tal, vamos a realizar una actividad. Actividad. Identifiquen las instancias de las autoridades españolas relacionadas con el gobierno de la Nueva España que se han mencionado dentro de esta clase y la anterior. En tu libreta vas a copiar el siguiente recuadro y lo vas a complementar. El cargo te lo dejo en blanco porque tú tienes que decirme cuáles son las autoridades que fueron nombradas y las que trabajaron en nuestro continente, en la Nueva España. Me vas a decir su nombre, su origen y sus características. Espero que esto sea sencillo y lo podamos realizar. Gracias, chicos. Continuamos las siguientes clases. Excelente día.